Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 10 de enero del año 2024. En materia internacional, el mundo sufrió un aumento de su temperatura media de más de 1.5 grados centígrados en los últimos 2 años, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según anunció el Servicio Europeo Copernicus este viernes. Como se anticipó durante meses, 2024 fue el año más cálido jamás registrado desde que comenzaron las estadísticas en 1850, confirmó el Servicio de Cambio Climático del Observatorio Europeo. El nuevo año no parece que vaya a batir de nuevo esos récords, pero la Oficina Meteorológica Británica advirtió que el año 2025 podría ser uno de los 3 más cálidos registrados en el planeta. Según Copernicus, en 2024, pero también en el promedio de los 2 años 2023 y 2024, se superó 1.5 grados centígrados de calentamiento en comparación con la era preindustrial. Esto no significa, sin embargo, que el límite más ambicioso del Acuerdo de París, que se extiende durante al menos 20 años, se haya cruzado, recuerda Copernicus. Pero esto subraya el hecho de que las temperaturas globales están aumentando más allá de lo que los humanos modernos han experimentado. De hecho, el calentamiento climático actual es sin precedentes en al menos 120.000 años, según los científicos. Por otra parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está preparando una reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Quiere que nos reunamos y estamos en proceso de organizarlo, dijo el magnate republicano antes de una junta con gobernadores pertenecientes a su partido en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Putin quiere que nos reunamos, incluso lo ha dicho públicamente, y tenemos que poner fin a esta guerra que es un auténtico desastre, añadió Trump. Trump, que asumirá la presidencia el 20 de enero para un segundo mandato, prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas y ya ha pedido un alto el fuego inmediato y conversaciones. Autoridades europeas y ucranianas temen, sin embargo, que para lograrlo obligue a Kiev a hacer grandes concesiones y le dé al Kremlin una victoria geopolítica. Bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, Estados Unidos ha sido el principal apoyo de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, aportando más de 65.000 millones de dólares en ayuda militar. Y por último, el tema del día. El presidente venezolano Nicolás Maduro pretende asumir hoy su tercer periodo consecutivo y lo pretende hacer entre acusaciones de fraude por no haber mostrado las actas oficiales de las elecciones del 28 de julio de 2024 que confirmarían su triunfo electoral. Además, sufre aislamiento internacional, pero cuenta con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado. En el poder desde el año 2013, ungido por el fallecido Hugo Chávez, Maduro ha gobernado con mano de hierro, con apoyo de la Fuerza Armada. El acto está previsto para el mediodía, hora local, en la sede del Parlamento que el chavismo controla. En los alrededores del Legislativo y el resto de poderes públicos, así como en el centro de Caracas, han sido desplegados centenares de agentes de seguridad fuertemente armados. Es parte de un plan de defensa de Maduro, que en los últimos días ha venido denunciando nuevas conspiraciones en su contra. A principio de semana se produjo el arresto de 2 estadounidenses, uno supuestamente agente del FBI y una veintena de dirigentes y activistas. La investidura se produce un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto de su líder, María Corina Machado, que el gobierno negó y calificó de invento, mientras el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo parece cada vez más improbable. Maduro también movilizó a sus seguidores y llamó a salir a las calles por millones para su juramentación. El 10 juro con Maduro por el futuro es uno de los eslóganes del oficialismo que hoy, de producirse esa toma de posesión, se convertiría ya abiertamente en una dictadura tiránica.
Así que eso es lo más destacado en materia internacional, Flor. Pero para seguir con el tema del día, hoy hemos invitado y tenemos un programa especial en Cuarto Poder dedicado específicamente al tema de Venezuela. Hemos invitado a Fabiola Sabarce, bienvenida Fabiola, ex embajadora de Venezuela en Panamá, y a Humberto Bauder, que fue el coordinador de las primarias en Venezuela. Bienvenidos ambos y pues nos honran con su presencia. Estamos todos aquí muy preocupados y muy empáticos con la situación de Venezuela porque, como hemos dicho, de producirse esta ruptura constitucional, de materializarse hoy, ya entra Latinoamérica en una ola peligrosa de inestabilidad y de atentar contra las democracias en nuestro continente. Así es. Bueno, en realidad llevamos 25 años de un régimen que lo que ha hecho es promover el terrorismo de Estado en todo el continente americano. Es sabido de hace mucho tiempo ya que el régimen le ha dado pasaportes venezolanos, incluso pasaportes diplomáticos venezolanos, a personas que ni siquiera hablan español, que son terroristas islámicos que han venido estableciendo sus bases en los diversos países donde desde el inicio apoyado, digamos, gestionado por Fidel Castro, Hugo Chávez permitió que eso ocurriera. Y eso ha seguido así. De manera que este proceso glorioso del pueblo venezolano que se ha decidido a salir a la calle y que no le ha tenido miedo a ese terrorismo de Estado, va a ser no solamente para la liberación de Venezuela nuevamente, sino sus efectos van a ser para la estabilidad de la democracia en todo el continente. Fabiola, el canciller panameño anunció durante los actos del día miércoles en Atlapa, específicamente en el acto de presentación de las actas con la presencia de varios expresidentes latinoamericanos, anunció una sorpresa y dijo que no podía decir de qué se trataba porque eso era revelar la estrategia. ¿Tú sabes de qué se trata esa sorpresa? Hay quienes especulan que se pudiera estar planeando una toma de posesión, no en Venezuela, sino por ejemplo en Panamá, frente a testigos. Ya nosotros vivimos esa experiencia cuando en 1989 los 3 candidatos que fueron elegidos mayoritariamente en unas elecciones que fueron anuladas por el régimen de Manuel Antonio Noriega, tomaron posesión frente a testigos en territorio panameño, pero que era en aquel entonces de una base militar norteamericana. Claro, se estaba produciendo en ese momento una invasión de los Estados Unidos a Panamá. Lo que se ha venido cumpliendo en Venezuela desde el 28 de julio, porque es que recordemos que hemos logrado algo que hace un año y medio no nos habíamos imaginado, imaginarnos que podíamos ir a unas elecciones, que íbamos a hacer una Venezuela completa, que se iba a manifestar, que íbamos a tener unas actas que hoy Panamá tiene la custodia, o sea que no solamente ganamos, sino que tenemos las pruebas, lo demostramos. Y eso ha venido siendo por un programa, por una estrategia muy disciplinadamente cumplida. Ha venido siendo algo que se ha construido desde la fuerza de nuestros líderes, desde María Corina Machado, todo el grupo que la rodea, estos líderes políticos, Juan Pablo Juanipa, como los veíamos ayer en Caracas con esa valentía. Y precisamente por esa disciplina, por ese plan, es donde hemos podido avanzar. Estamos acostumbrados y seguimos todo lo que son los lineamientos de nuestros líderes. Son horas muy importantes lo que se está viviendo hoy en día y eso es precisamente lo que estamos esperando en estas horas. ¿Cuáles son las sorpresas? Las sorpresas se las ha llevado el régimen. Tenemos que ver ayer, ¿qué pasó ayer? Cuando hablabas de militares y hacías la introducción al tema que estamos tocando ahorita de Venezuela, sí es verdad, es una Venezuela que militarizada, una Venezuela que nos han sembrado el miedo, una Venezuela, como decía Humberto, que se le hipotecó a los cubanos hace muchos años y a todo lo que llamamos el eje del mal, a la FARC, narcotráfico, y ahí es donde ese miedo, como nos decía María Corina, que el miedo nos tenga miedo, haber salido ayer, haber visto cómo entre los errores de esta soberbia, de esta dictadura,
quieren atentar contra la vida de María Corina y que al final hay un quiebre en sus líneas y que al final se contradicen entre los 4 cabezas que apenas tienen todo el control de Venezuela. Pero ¿cuáles son nuestras pruebas? ¿Y a qué me remito? A ese 28 de julio, que no pudiéramos tener esas actas aquí en Panamá, sino con la complicidad de cada militar, esquina por esquina, centro de votación de centro de votación. Si no hubiéramos tenido la complicidad de eso que llamaban chavistas, maduristas, que estaban en esas mesas para poder tener, porque tenían órdenes de que esas actas no salían, y esas actas salieron y están aquí en Panamá. Y eso mismo lo vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Vimos una Venezuela que no tenía miedo. No solamente vimos a los líderes políticos, que ya es bastante, vimos a niños. Pensemos por un momento, ¿quién saca a sus hijos en su santo miedo a estas barricadas, a estos militares que sabemos que no tienen escrúpulos? Y ayer estaban ahí, no solamente estaban los niños, le llevaban flores a los militares. Y vimos cómo puntuales fueron lo que arremetieron contra el pueblo. Así que esos son los militares que están hoy ahí. Es unos militares que ya entendieron y que ellos decidieron ese 28 de julio y que seguimos manifestando y que se seguirá viendo a lo largo del día de hoy, donde ya Nicolás Maduro dejó de ser el presidente usurpador de Venezuela y que nuestro presidente legítimo, González Urrutia, asumirá poder en cualquier momento con estrategias que siguen muy, muy de la mano y que se vienen construyendo y alcanzando su éxito. Bueno, decía alguien esta semana que escuché, refiriéndose a Panamá, pero aplica también a Venezuela, que valentía es cuando se pierde el miedo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Venezuela, pero lo estamos viendo hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los escenarios posibles hoy? Tú dices que se ve hace tiempo. Sin embargo, ver un pueblo que es verdad, salía contra estas barricadas y se enfrentaba, pero ver que ayer Venezuela no pasó lo que tenían órdenes. El régimen nunca pensó primero que iban a salir todos los venezolanos contra esto, porque el miedo que tenemos hoy en día es superior después del 28, porque la arremetida que ha tenido el pueblo, tener más de 2.000 presos políticos de la noche a la mañana, ha hecho que cada vez ellos han agudizado más sus persecuciones. Y la verdad que personalmente tengo grandes amigos detenidos en este momento y no sabemos absolutamente nada de ellos. La crudeza con la que se han vivido en los últimos meses cada vez ha sido más profunda. Entonces, ver realmente que sí es verdad, como dice Flor, siempre teníamos la violencia del lado de ellos, pero no tan aguda como han sido en los últimos meses, porque eso demuestra el quiebre y el miedo que tienen ellos para poder quedarse en el poder. Y es ahí donde vemos que esa Venezuela unida sigue atenta para salir en cualquier momento al llamado de nuestros líderes en un día grandioso para Venezuela, para nosotros, como es el 10 de enero. Bueno, Muchísimas permítame Humberto y Fabiola, que tenemos como parte de este programa especial a el reconocido analista y politólogo Daniel Sobato. Él está en Argentina y nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Daniel, a Cuarto Poder. Gracias por atender esta invitación. Tus impresiones de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, lo que tú has denominado la fecha clave en la crisis venezolana, que es hoy 10 de enero, cuando debería tomar posesión el presidente electo. Pero todo indica que eso no va a suceder y que Maduro va a tratar de perpetuarse en el poder. Gracias, Guido, y un saludo a Flor y a los panelistas y a la audiencia. Yo creo que es un tema que tenemos que analizar calibrando expectativas. Este ha sido mi consejo a lo largo de las últimas entrevistas que he venido dando, porque por un lado creo que hay un altísimo grado y comprensible de emocionalidad y de buenos deseos. Todos estamos, quien habla, con el corazón puesto del lado de María Corina, del Mundo González Urrutia y de las fuerzas democráticas. Y todos deseamos que hubiese y ojalá tenga lugar una pronta
restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Pero ese es en el terreno de los deseos y la política se juega en el terreno de la realidad. Un dato: llegó a Caracas el dictador cubano, Díaz-Canel. En mi opinión, basado en mis análisis, ese viaje no hubiese tenido lugar si la inteligencia cubana no tuviese absoluta seguridad. Puede ser que se les escape una tortuga, pero digo, los cubanos en materia de inteligencia han demostrado que son sofisticados. El arribo de Díaz-Canel a Caracas para tomar parte de la juramentación del dictador Nicolás Maduro, en mi opinión, es una indicación de que están las condiciones garantizadas. Puede haber una sorpresa, pero en principio las condiciones garantizadas para que Nicolás Maduro hoy se juramente. Segundo, pareciera ser de que un quiebre hoy dentro de las Fuerzas Armadas que pudiese poner en peligro esa juramentación, pareciera ser de que no estarían dadas las condiciones. Tercero, y eso se vincula con el siguiente tema, hay que ver si Edmundo González Urrutia puede cumplir con su promesa que él ha venido continuando incluso hasta el día de ayer, de que él hoy ingresa a territorio venezolano y se juramenta como el presidente democráticamente electo. En eso no hay ninguna duda. Ese es un escenario que veo no imposible, pero bastante improbable, y habrá que ver si se materializa y en caso que se materialice, en qué condiciones reacciona el régimen. Y finalmente estamos esperando la intervención de María Corina, que prometió ayer que hoy va a aclarar ese muy confuso hecho que tuvo lugar el día de ayer en Venezuela con su detención y luego los videos que circularon. Entonces hay muchas interrogantes, pero me parece que el escenario más probable hoy por hoy es que Maduro se juramenta y se constituye claramente, no solamente ya en un gobierno autoritario, sino en un gobierno de facto, pero ese es, me parece, a lo cual le tenemos que poner foco, ver luego qué pasa con González Urrutia, y un elemento positivo en esta muy compleja situación es el reconocimiento que ayer hizo Donald Trump de González Urrutia como presidente electo de Venezuela en un tuit a última hora. Sigue, Daniel, si ese es el escenario, ¿qué sigue a nivel internacional? A nivel internacional, yo creo que la coyuntura en este momento es más débil que la que tenía a favor de González Urrutia, es más débil que la que tenía Guaidó en su momento. América Latina está dividida en tres grupos. Grupos que apoyan y consideran a González Urrutia como presidente electo. Ahí está Argentina, ahí está Uruguay, ahí está Perú, ahí está Panamá, ahí está República Dominicana, etcétera, incluido Estados Unidos. Países que consideran de que Maduro es el presidente democráticamente electo, y ahí no hay sorpresas. Ahí está Cuba, ahí está Bolivia, ahí está Nicaragua y ahí está Honduras. Países que no están ni con unos ni con otros, es decir, no han reconocido a Maduro como que ganó legítimamente las elecciones, pero no han decidido romper relaciones diplomáticas. Ahí está Colombia, ahí está Brasil, ahí está México. Los tres prometieron mandar a sus embajadores a la toma de posesión. Vamos a ver si se concreta o no. Fuera de la región, Europa, mucha solidaridad, pero no lo ha reconocido, salvo Italia, no lo ha reconocido González Urrutia todavía como presidente electo. Ni incluso España lo ha reconocido como presidente electo. Y en el resto del mundo, obviamente, los sospechosos habituales, Rusia, China, que van a mandar representación de bastante alto nivel, Irán, Corea del Norte, o sea, las dictaduras, las peores dictaduras, y por el otro lado algunos otros países que tampoco se han pronunciado de manera muy clara. O sea que el escenario es muy diverso, pero me parece muy importante el reconocimiento que Donald Trump ha hecho ayer en un tuit
llamando a González Urrutia como presidente electo. Eso es un cambio muy importante, porque en la última gira de González Urrutia, lamentablemente, en mi opinión, no pudo reunirse con Donald Trump, que era, yo creo, algo muy importante que hubiera tenido como parte de su gira. Un tema también que atenta contra la presencia de Edmundo González Urrutia hoy en Caracas es que hay una orden de arresto, incluso ofreciendo recompensa por él. Y un líder opositor detenido de la edad de Edmundo, que son 75 años, no tiene el mismo efecto para seguir en la lucha que un líder opositor en libertad. Como Guaidó. Entonces, ese es un punto que hay que considerar también, Humberto. Bueno, yo debo decir que no tiene comparación el caso de Guaidó con el caso de Edmundo González Urrutia. Guaidó no fue elegido. Edmundo González Urrutia no solamente fue elegido mayoritariamente, sino que de forma arrasante, con una diferencia de más del doble del candidato oficial, porque los demás que participaron sacaron unos números ridículos. En total yo creo que no llegaban ni al 3% la totalidad de los otros 10 o 11 candidatos. Pero yo creo que lo más interesante de ayer y lo más emocionante y lo que más me contenta es que se vio claramente que la Fuerza Armada venezolana en más de un 70% votó por Edmundo González. Y eso quiere decir que votó en contra de las órdenes de su comandante en jefe. Votó en contra de Maduro, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Eso quedó evidenciado. Y ayer fue evidente que no hubo represión por parte de los órganos del Estado. No sabemos todavía la confusa experiencia que significó ese arresto de María Corina, la mujer más buscada por el régimen, y que de repente salió libre de nuevo. Eso evidencia la debilidad que tiene el régimen hoy por hoy. Desde ayer, evidente. Obligada, en teoría, a grabar videos durante su secuestro. Yo creo que eso ni siquiera tiene ninguna relevancia, porque todos hemos visto la cantidad de falsos positivos y las presiones que meten con tortura a muchos de los detenidos que han firmado declaraciones que todos sabemos que son falsas y que no tienen ningún ápice de veracidad. De manera que eso es irrelevante, pero más que eso yo creo que lo que debemos también tener claro es que dentro de los militares con uniforme que uno ve en las calles, que cree que son venezolanos porque llevan uniforme venezolano, hay más de 50.000 comisarios cubanos que están allí permanentemente desde hace décadas. Y no solamente eso, sino que incluso en el sur de Venezuela, en una base que existe por allá, por el Amazonas, fueron tomadas las fotografías y los videos de rusos con uniformes del ejército venezolano. De manera pues que para mí la mayor alegría fue que ayer quedó claro que nuestra Fuerza Armada, ese conjuro del libertador, que maldito sea el soldado que dispare sus armas contra el pueblo, eso está calado en el alma de todos nuestros militares venezolanos. Y yo creo que eso es lo que nos da la mayor seguridad de que independientemente de todas estas amenazas de bravuconadas de Diosdado Cabello y de los otros voceros del régimen, claro que puede haber una juramentación en territorio venezolano perfectamente posible, porque las fuerzas militares que están siendo ordenadas para ejecutar actos en contra del presidente electo Edmundo González Urrutia no están obedeciendo esas órdenes que les están imponiendo. Detrás de toda esta disputa diplomática, política, de ideologías y etcétera, hay millones de historias familiares y humanas que son las que le dan origen a este problema y que realmente son lo más importante, las historias humanas detrás de esto. A mí me gustaría saber las suyas, familiares, personales, cómo viven esto, no como exautoridades o no como personas que están marcando historia, sino como humanos. Bueno, no sé si tú quieras. Mira, Flor, somos un reflejo más de lo que se sufre. Los que se quedaron han sufrido muchísimo, los que salimos también. Cuando
cuando a ti te botan de tu casa, cuando tú ves que no tienes dónde volver, cómo ves cuando la estás destruyendo, cómo ves como tus amigos, tus querencias, cómo estamos dispersos por el mundo, cómo esos sueños de haber crecido juntos, con tu familia, con tus amistades en tu tierra, y que eso no se lo has podido dejar a tus hijos. En verdad duele mucho, estamos dispersos por el mundo. En estos días personalmente sufrí una pérdida familiar y no poder estar juntos y abrazarnos. Yo creo que es algo que profundamente nos dolerá muchísimo a los que estamos dentro, los que estamos fuera. Los que están dentro son nuestros abuelitos, nuestros padres, no poder estar con ellos, pero somos un reflejo más y eso es lo que nos llena todavía más de fuerza y eso fue lo que se ha capitalizado y pues sabemos que este proceso es hasta el final, es irreversible y es ahora, porque ese sentir que justamente tocas, Flor, lo tenemos cada uno en nuestro corazón y es el que ha capitalizado, el 28 de julio es el que ha capitalizado esas actas donde, repetimos, están esos militares también ahí reflejados. Y es precisamente ese sentir el que sale ayer y pierde el miedo. Y es ahí donde ese miedo que nos sembraban nos tienen miedo porque ven a familiares, amigos, niños, abuelos, que no tienen nada que perder, que esos militares ya dicen, hay que darlo todo ya no puedo, como decía Humberto, ese 70% más de esas Fuerzas Armadas, que ahí están las pruebas, porque donde ganó González Urrutia son también sectores militares, bases militares. Estamos hablando, y eso lo sabe precisamente el régimen. Y es esa fuerza la que en ese sentir y en ese dolor de tantos años y de esas historias personales de cada uno que han quedado y que algunos podremos contar, muchos han quedado y aquí en el Darién se ha sufrido también muchísimo y Panamá es muy testigo de muchas de estas historias dolorosas y es precisamente esa responsabilidad, esa fuerza la que nos une para decir Venezuela es nuestro cambio, la comunidad internacional también ha entendido esas historias porque todos en este momento tienen hermanos, amigos venezolanos porque nos han adoptado y es impresionante cómo cada venezolano en cada rincón de Venezuela se convirtió en embajador, donde tú llegas, conocen la arepa, conocen un amigo y conocen lo que está conociendo Venezuela en cualquier parte de Asia, África que uno va. Es impresionante cómo nos hemos hecho y esa es la Venezuela que ahorita se manifiesta con la legitimidad, como decía Humberto, de un proceso de una mayoría que escogió el 28 de julio. Y es esa la fuerza que vemos en esas calles de Venezuela y con la que tenemos toda la confianza que vamos a seguir adelante en este plan que sigue avanzando. Y además una legitimidad a pesar de todos los obstáculos que hubo, porque hubo una gran cantidad de venezolanos, de esos que están en el exterior, que no pudieron votar. Pero gran cantidad me refiero a millones de venezolanos. Y esos evidentemente aumentarían la diferencia. O sea, eso obviamente, todos los de afuera evidentemente irían contra el régimen, si no estuvieran afuera. Obvio, es que fue David contra Goliat. Ese es un número que es apenas la punta del iceberg. Eso que acabas de decir es lo importante. La punta del iceberg Había contra un programa cuando yo era niño, ustedes seguramente no tuvieron oportunidad de verlo, que se llamaba Naked City. Y decía, hay 8 millones de historia en la Naked City. Flor no lo vio, yo sí lo vi. Ah, bueno, pero resulta que nosotros tenemos 8 millones de venezolanos que han dejado el país. Y si nosotros calculamos... Es la diáspora más grande en la historia de la humanidad. Así es, reciente. Es una cosa increíble. Sí. Y cuando uno saca cuenta de que cada uno de esos 8 millones de venezolanos que tuvieron que dejar a su patria tienen por lo menos un promedio de 5 conocidos, estamos hablando de 40 millones de personas afectadas. Claro está, esos son en cruces, porque la total población de Venezuela queda afectada, sin duda. Los militares que están en sus cuarteles tienen familiares que han sido afectados gravemente por esta situación. Tienen amigos, tienen parientes, primos, tíos, etc. Pero lo importantísimo de todo este proceso es que
quizás el dicho del libertador, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bueno, lo hemos visto ahora en esta gigantesca nueva imagen de un liderazgo como no se había visto en todo el continente americano desde la época de los próceres mismos de la independencia, de George Washington, de Simón Bolívar, que María Corina logró en esas primarias, en las cuales nadie creía que iban a ser posibles. Son unas primarias hechas a punta de voluntariado, no solamente en Venezuela, en cada uno de los pueblos y ciudades de Venezuela, sino en, no recuerdo ahorita, eran como 80 ciudades distribuidas en el resto del mundo, donde los venezolanos, sin fondos, sin una organización con antecedente establecida, sino de la nada, el voluntariado hizo la Comisión Nacional de Primarias, elaboró todo el régimen reglamentario y normativo y logró organizar de una manera increíble, sin que se haya tenido acceso a fondos de ningún tipo, para lograr esa maravillosa primaria donde el 94%, creo, si mal no recuerdo, eligió a María Corina Machado, unificando así al pueblo venezolano. Eso ocurrió el 23 de octubre de 2023. Vamos a un cambio, que nos están pidiendo un cambio, y ya regresamos con Daniel Sobato, y también nos va a acompañar Nito Pérez Osuna, una destacada periodista venezolana, pero además muy amiga de María Corina Machado. Vamos al cambio y volvemos. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. En esta ocasión se suma al panel Nito Pérez Osuna. Habíamos anunciado, ella es periodista destacadísima venezolana, pero además amiga personal de la mujer que se ha erigido en una lideresa de proporciones impresionantes, María Corina Machado. Bienvenida, Nito. Un gran placer, gracias a ambos por invitarme. Un placer Igualmente. verte de nuevo. Y bueno, nada, estamos en una situación bien complicada, bien difícil, pero también yo diría que muy emocionante, ¿no? Sí. Lo que hemos visto el día de ayer, la gente en la calle, acompañando a María Corina, viendo a la propia María Corina, luego de 100 y tantos días en cautiverio, sí, en cautiverio obligado. Sí, pues, en la clandestinidad, que se decía que estaba. Verla con esa valentía, como siempre ella lo ha hecho. María Corina es una mujer sumamente terca. María Corina, cuando tiene una idea fija, y su idea fija es la libertad de Venezuela, no hay nada que la pueda desviar de ese camino. Tenaz. ¿no? Pero absolutamente, pero además una mujer de una integridad. Mira, en la política a veces es muy difícil decir que un político es absolutamente honesto, ¿no? Yo no soy de las que comparte exactamente eso, pero es lo que la mayoría cree. Ahora, la honestidad de María Corina nadie la puede poner en duda. Así es. Es una mujer que podría estar viviendo en París, en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de problema, y ella decidió hace ya muchos años que ella tenía que hacer algo por el país, y tiene mucho tiempo demostrándolo desde que formó y fundó, junto con otros, por supuesto, Súmate, siempre el tema electoral. Por eso, en esta oportunidad, este 28 de julio, estábamos muy claros en que María Corina iba a poder demostrar, María Corina y su equipo iban a poder demostrar, por supuesto, lo que pasó ese día, que era lo que durante muchos años o muchas elecciones había ocurrido en Venezuela, que siempre el régimen se robaba los resultados. Y ella logró probar que habíamos ganado, que no se pudo hacer el fraude y que definitivamente el señor González Urrutia ganó con una diferencia de casi 40 puntos con su contendor Nicolás Maduro. Yo diría que María Corina, no es que yo soy amiga personal de María Corina, es que María Corina es la amiga de todos los venezolanos. Los venezolanos sienten a María Corina, no sé si vieron ayer cuando apareció, o sea, María Corina es pasión.
Sí. La gente está, Sí, sí. es la esperanza, porque María Tiene- Corina ofreció una sola cosa. Tiene un carisma, pero un carisma que se ha ganado con Sí. su entereza y con su liderazgo. Y además con su condición de mujer, que le añade un extra, además, ¿no? Sí. Mira, Bueno, pero fíjate que en cualquier lugar del mundo no pudiera haber dos líderes a la vez. En Venezuela sí. No, Eso que ¿quiénes son tú los dos? dices es interesantísimo, porque ahí fue donde toda la inteligencia cubana no supo prever ese escenario, que María Corina, con todo el poder que le había dado el pueblo, estuviera dispuesta a cedérselo A a ellos dos Corina me Llori refiero. y después a Edmundo González. A ellos dos me refiero. Lo que pasa es que yo creo que Edmundo González, a quien respeto profundamente, es el presidente electo y la líder es María Corina Machado. Son dos cosas diferentes. Por supuesto que el señor Edmundo González, bueno, ha sido de una sola pieza también. Fíjense toda esta gira que lleva, ahorita está en República Dominicana. Hay quienes se preguntan, ¿entrará, no entrará al país? Yo tengo mucho tiempo diciendo que a mí me es irrelevante si entra hoy, entra mañana. Pero yo creo que Edmundo González tiene un mérito adicional, que es que ese señor nunca estuvo metido en la política. no, claro. Es un diplomático de oficio y a su edad, abuelo, retirado, jubilado, aceptó ese liderazgo ese que liderazgo. le cedieron y lo Sí, no. tiene. Ahora, vamos con Daniel Sobato en Argentina, a quien tenemos vía Zoom, para que nos plantee, Daniel, el qué sigue, porque es que es cierto, ha sido muy emotiva toda esta semana para los venezolanos en todas partes del mundo. La gira que emprendió Edmundo González por el sur del continente y que en ese periplo ha incluido a Washington, ha incluido a Panamá, ha incluido a República Dominicana. Bueno, se reunió con el presidente Milei, se reunió en el sur con el presidente, bueno, con varios presidentes, pero el tema es que hoy él, como presidente electo indiscutible, así no sea reconocido por el Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, desde el 28 de julio en la noche echó abajo la página web y no la han levantado hasta el día de hoy, Así es. pues debería burdo. estar a las 11 horas de Venezuela tomando posesión en la Asamblea, pero eso no va a suceder. Daniel. Guido, de nuevo, yo pido las disculpas. Yo entiendo toda la carga de emocionalidad, entiendo esto de regresar al 28 de julio, han pasado 5 meses y 13 días. Eso no es discusión. Hay un solente que hizo un mega fraude, quizás el más horrible en la historia latinoamericana. Se llama Nicolás Maduro. Yo creo que el foco no lo podemos seguir poniendo ahí. Indiscutible que es María Corina Machado y ayer lo volvió a demostrar. Pero si seguimos poniendo énfasis en esos aspectos, no vamos a resolver el aspecto central, que es cómo salimos del dictador Nicolás Maduro. Porque este no es que es un régimen que tiene amplio nivel de apoyo popular, como en su momento lo tuvo Chávez. Este es un régimen que está aislado internacionalmente y está aislado internamente. El problema es que tiene el control absoluto de todas las instituciones y de momento, tiene el control de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si el 70% de las Fuerzas Armadas no comulgan con Padrino López y con la mafia de Maduro, mujer, los hermanitos Rodríguez y Diosdado Cabello. Pero hoy por hoy, la institucionalidad, la fuerza bruta, la represión obedece a esta camarilla. Y mientras no logremos generar un quiebre al interior de esas Fuerzas Armadas que se lleve a cabo en términos de uso de armas, demostrándole de que, oye, no vamos a seguir por esta locura, me temo de que Nicolás Maduro va a juramentarse hoy, va a ser muy difícil que Edmundo González Urrutia pueda ingresar a Venezuela como ha prometido. No creo que sea irrelevante el hecho que ingrese o no ingrese. Ha prometido de manera sistemática que lo iba a hacer. Y además hay que ver
acá hay otro elemento central que no ha sido abordado. El canciller de Panamá dijo el miércoles que íbamos a tener una sorpresa que iba a generar una situación de conmoción continental. Vamos a ver si es que hay esa sorpresa, porque de lo contrario hay que comenzar a ver cómo se calibran expectativas para poder seguir manteniendo la presión adentro de Venezuela, seguir manteniendo la presión fuera de Venezuela y aumentarle el costo de permanencia a Maduro y a su camarilla. Y por eso yo creo que si hoy, mi escenario más probable, eso no cristaliza, creo que la próxima parada es ver qué posición va a tomar la administración Trump. Marcos Rubio, que ha sido muy crítico de Venezuela, Claver Carón, que ha sido igualmente muy crítico, y varios otros congresistas, senadores, que han dicho no podemos continuar con esta farsa y con este régimen autoritario, porque realmente contamina toda la región. Pero aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos más foco en la realpolitik y ver qué cosas concretas podemos hacer para realmente forzar la salida. Una invasión no la veo factible. Creo que el escenario más importante es seguir dentro, movilizado. Hay que ver si no aplican la fórmula después de hoy a la nicaragüense, que es agarrar, detener a María Corina y expulsarla y no dejar entrar a González Urrutia. Entonces, sí creo que se vienen escenarios muy, muy complejos donde el papel de Estados Unidos no va a ser exclusivo, pero sí va a ser muy importante. Muchas gracias, Daniel. Vamos a un último cambio comercial y regresamos para las conclusiones de qué hacer para quebrar definitivamente Cuarto Poder en este programa especial sobre la problemática en Venezuela. Daniel Sobato nos planteaba desde Argentina qué hacer para expulsar al tirano. Y yo les decía fuera de cámaras que ayer me llamó la atención poderosamente un planteamiento que hizo el expresidente colombiano Iván Duque en el canal NTN 24, en el programa La Tarde de NTN 24, porque el expresidente dijo que era el momento de hacer una intervención humanitaria en Venezuela. Así es. Su opinión sobre ese planteamiento. Sí, bueno, Porque ¿qué diferencia eso de una invasión? Bueno, esos son, digamos, eufemismos para decir las cosas de alguna manera, o utilizar el verbo, porque el verbo es muy importante, la palabra, y ustedes como comunicadores sociales lo saben mejor que yo. La palabra que se utiliza llega, y eso es lo que ha hecho el terrorismo de Estado, tratando de inculcar una serie de palabras para que en la mente de los opositores se requiebre esa unidad. Ahora bien, cuando decimos una intervención humanitaria, lo que estamos es tratando de que esa palabra sea más aceptable. Pero lo que ocurre es que todos los países latinoamericanos han firmado la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la Carta de la ONU y de la OEA, donde en principio hay incluso el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que nos obliga, y además esos organismos los financiamos todos con nuestros impuestos de los diversos países, a apoyar en la perpetuidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y eso no ha ocurrido porque hay demasiados intereses contrapuestos. Pero evidentemente en este caso ya ha llegado un momento histórico, como nunca se había visto, que María Corina Machado con sus comanditos, donde eran más de 600.000 venezolanos entrenados en todos los diversos lugares de Venezuela donde iban a celebrarse las elecciones, lograron tomar su copia que legítimamente, o mejor dicho, su acta original que legítimamente le corresponde para comprobar frente al mundo, utilizando la tecnología existente a través de los sistemas de escaneo y de digitalización de esas actas, de manera que el mundo entero ha podido ver que el fraude que ellos venían haciendo desde hace 25 años y que nadie podía probar, porque fue grotesco en la última elección anterior, creo que era el 2017,
que estaban todos los centros de votación vacíos y ellos tuvieron el descaro de decir que habían sacado no sé cuántos millones de votos. Esto se acabó y María Corina le ha dado ese regalo al mundo entero, porque no es solamente Venezuela la que ha sufrido con esta democracia falsa, sino que en muchos de nuestros países hermanos también se ha sentido esa dificultad de poder demostrar que uno ganó. Y María Corina lo ha dicho claro. Ganamos, lo demostramos y vamos a cobrar. Y en eso estamos. Y yo tengo mucha fe de que eso va a ocurrir. Daniel Soato, desde Argentina, también tiene algo que decirnos sobre la propuesta o sugerencia que hizo ayer el expresidente Iván Duque. Mira, la propuesta que hizo el expresidente Duque, de nuevo, está muy bien, quizás intencionada, responde a aquellas intervenciones que vimos décadas atrás, lo que se llamaba responsabilidad internacional para en situaciones de grave coyuntura en ciertos países, la comunidad internacional se ponía de acuerdo para intervenir. En el caso de que se pensase en una intervención de carácter humanitario bajo la responsabilidad de proteger, como se llamaba en su momento, en el ámbito de Naciones Unidas debería tener la autorización del Consejo de Seguridad y ahí tener los vetos de Rusia, China, o sea, no lo veo. En el ámbito de la OEA lo mismo, la fragmentación que hay. Además, Venezuela ya tampoco forma parte de OEA. Así que las limitaciones, seguir soñando como se soñó en su momento, en la época de Guaidó, de que Estados Unidos iba a hacer una invasión, creo que me parece que sigue siendo un grave riesgo. Acá hay que seguir presionando desde dentro, que es lo que ha venido haciendo María Corina y todo el sector. Muy útil. Creo que la represión después de hoy va a ir aumentando, quizás en la fórmula Aragua, en la cual han hecho una represión brutal en Nicaragua con total impunidad. Este es otro de los niveles altos de impunidad que tienen lamentablemente estos regímenes represores. Y por el otro, yo creo que ir trabajando en la comunidad. Sí, tenemos dificultades técnicas con la señal de Daniel Soato desde Argentina. Pero es muy claro el mensaje, ¿no? Sí, a mí me parece interesante lo que él dice. Efectivamente, yo creo que hay que seguir trabajando el tema internacional, hay que seguir presionando, porque hay un tema, y que lo tocó muy bien él, el tema del fraude electoral. Así es. Si la región y el mundo deja pasar esta por go, ¿qué vale el voto? Así es. Sí, así es. Esa herramienta tan importante de la democracia que es el voto se elimina. Así es. Nosotros no, porque el mundo entero sabe, hasta Díaz-Canel, que por cierto es el único presidente que está en la toma de posesión fraudulenta e ilegal de Maduro, el único que ha llegado a Venezuela, y no va a llegar otro presidente, es el Obviamente. único. Va a Zelaya, pero Zelaya es expresidente y la señora Castro no fue. No va Arce, no va Lula, no va Petro, no, ellos no van, mandarán un representante, pero el único presidente que es un dictador también, es el señor Díaz-Canel. Es decir, ahí la fotografía está clarísima. Es la dictadura versus la democracia. ¿Qué quiere la región? Sí. Porque en la región hay elecciones en los próximos años. Así es. Entonces, ¿vale o no vale el voto? Claro. Sí, el mensaje es para toda la región. Para toda la región. Y además no puede ser que la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, día trágico para el mundo, pero un día en donde se firmó esa carta, sea letra muerta. Así es. Y de manera impune. Eso no es permisible. Y hay que hacer la presión internacional. Yo coincido con eso. No sé si vaya a tomar posesión Edmundo González como un presidente en el exilio. Ya vivimos el experimento con Juan Guaidó. Pero Guaidó no funcionó muy bien. Electo. Sí, era designado por una asamblea, pero siempre Venezuela tiene demasiada frontera. Sí. Incluso hay un puesto en Venezuela donde nunca jamás ha habido un puesto de migración, que es el de San Martín de Turumbán, cerca de la isla de Anacoco. Ahí uno pasa
de Venezuela a Guyana simplemente poniendo el pie en el río Cuyuní. Y ahí nunca jamás ha existido. Entonces, como digo yo, hay miles de trochas por toda Venezuela. ¿Dónde va a llegar? Bueno, ahí está Eric Prince. Eric Prince yo no creo que sea un hombre que va a estar diciendo palabras al aire, porque él no es un comunicador social, no es un individuo que le interesa tener una imagen, digamos, llamativa o robar pantalla, como dicen, sino que es un hombre que ha tenido el ejército privado más grande del mundo, mercenarios, y que ha peleado en diversas guerras en Asia y en África y en diversos sitios. De manera que él ha dicho muy claramente que él va a intervenir. ¿Dónde está Eric Prince? Por ahí decían rumores que hace 3 días tenía su avión aquí en Panamá. Y después hay una cantidad de aviones ahí en la base del otro lado del canal que parecen de transporte de tropas o no creo que sean bombarderos, pero evidentemente no sabemos qué va a pasar. Entonces, aquí la gran sorpresa que va a estremecer al continente, tomo las palabras del canciller, nuestro canciller Javier Martínez Hacha, es algo que es una realidad. Eso, unido a las palabras de Duque, de una intervención humanitaria, ¿no? Y de que Bukele anda mandando tweets ahí que uno no sabe respecto a la temperatura y el ambiente en Caracas, todo hace decir que Edmundo González, que anda con 9 presidentes para arriba y para abajo y que está en República Dominicana, bueno, pues aquí pueden haber muchas sorpresas. Vamos a esperar la sorpresa. Daniel Sobato, tu conclusión, Daniel. No tenemos el audio. Lo estamos escuchando. No, no se escucha. No tenemos el audio. Pero a mí me parece interesante lo que el señor Sobato ha dicho. Y lo vuelvo a retomar, hay que seguir ejerciendo presión internacional. Claro. Pero yo soy una convencida que los venezolanos nos vamos a liberar nosotros. Claro. Yo hace mucho tiempo, estos son 25 años ya, y 25 años esperando que alguien venga a libertarnos. Mira, los venezolanos tomamos la decisión y a pesar de la represión, a pesar de la amenaza, salimos a la calle, seguimos en la calle y no nos doblegamos. Yo sí creo que hay una importante fractura dentro de los uniformados en Venezuela. Yo soy fractura testigo. que comenzó el 28 de julio, cuando ellos mismos, la oficialidad baja, permitió que los venezolanos sacaran sus actas y las leyeran incluso en altavoz, y muchos de ellos también leyeron, los propios soldados venezolanos leían los resultados. Hay que seguir presionando. Ahí hubo una Pero fractura. ahora quien nos está presionando es el tiempo porque se nos acabó. Así que Voy a decir una sola cosa Sí, última, a yo ver. creo que es muy importante en el contexto de lo último. El que cierre hemos muy hablado. breve, Humberto. por favor. Sí, yo era un niño cuando cayó Pérez Jiménez, el último dictador oficial que tuvo Venezuela en 1958. El 1 de enero yo vi pasar los tanques en el alzamiento que hizo Hugo Trejo desde Cabo Verde en Los Teques, bajando con sus tanques a Caracas. Yo viví en esa época en Los Teques. Y eso no funcionó. Pero 10 días más tarde, perdón, 23 días más tarde, el 23 de enero, la gente volvió a salir a la calle, todo el pueblo venezolano, que claro, en esa época éramos mucho menos, pero el pueblo entero se volcó a la calle y hasta ahí llegó la dictadura. Retomamos la conexión con Daniel Sobato para el cierre. Muy breve, Daniel, porque estamos contra el tiempo. Sí, Guido, mira, primero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis, no perder la esperanza, pero sí calibrando las expectativas. Segundo, ojalá esto se desencadenara y se resolviera hoy mismo, pero creo que hay que prepararse, no para una carrera de 100 metros, sino para una maratón. Creo que esto le va a llevar todavía su tiempo y creo que hay que seguir insistiendo en la presión interna, acompañada de la presión internacional, y seguir realmente demostrando el carácter totalmente, no solamente ilegítimo, sino de facto que tiene el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Pero creo que hay que prepararse, y aquí la colega dijo algo muy cierto. La experiencia comparada demuestra que la recuperación de la democracia requiere del apoyo internacional, pero es una tarea que se hace desde dentro y lo hacen los nacionales. Y por lo tanto creo que lo que está haciendo María Corina y el sector de oposición
es lo correcto. La recuperación está en manos de los venezolanos con toda la solidaridad y la ayuda y la cooperación internacional, pero la pelea se hace adentro y la tienen que hacer las y los venezolanos como lo vienen haciendo. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Saludos allá a todos en Argentina. Muchas gracias a ustedes. La última, me acaban de informar que Israel acaba de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue con Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y La Flaca. Hasta el lunes.